Introducción. En el escenario político español, la figura de Pedro Sánchez ha emergido como una presencia dominante y controvertida. Desde que asumió el cargo de presidente del Gobierno de España en junio de 2018, su liderazgo ha sido objeto de intensos debates y críticas, tanto a nivel nacional como internacional. A medida que su mandato ha avanzado, se ha vuelto cada vez más evidente que su estilo de liderazgo y sus decisiones políticas han generado opiniones polarizadas y controversias constantes en la esfera pública. Pedro Sánchez se ha destacado por su enfoque pragmático y su habilidad para navegar por el complejo panorama político español, especialmente en un momento marcado por la inestabilidad política y la polarización ideológica. Su ascenso al poder y su gestión de los asuntos gubernamentales han estado marcados por una serie de desafíos y decisiones difíciles, que han suscitado interrogantes sobre su liderazgo y su capacidad para gobernar efectivamente en medio de una variedad de crisis y desafíos. El propósito de este análisis es explorar las posibles similitudes entre las acciones y características del liderazgo de Pedro Sánchez y los principios presentes en la obra clásica de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Aunque El Príncipe fue escrito hace siglos y en un contexto muy diferente al actual, sus lecciones sobre el ejercicio del poder y el liderazgo político siguen siendo relevantes en la actualidad. Al examinar la gestión de Sánchez a la luz de estos principios maquiavélicos, podemos obtener una nueva perspectiva sobre su liderazgo y sus decisiones políticas. En este sentido, nos proponemos analizar cómo el liderazgo de Pedro Sánchez en España refleja ciertos aspectos de la filosofía política de Maquiavelo, especialmente en lo que respecta al mantenimiento del poder, la astucia política y la relación entre el gobernante y el pueblo. A través de este análisis, esperamos arrojar luz sobre algunas de las dinámicas políticas y estratégicas que han definido el mandato de Sánchez y su impacto en la sociedad española. A lo largo de este estudio, examinaremos ejemplos específicos de la gestión de Pedro Sánchez y su gobierno, así como acontecimientos políticos relevantes que han marcado su mandato. Al hacerlo, buscamos ofrecer una visión equilibrada y objetiva de su liderazgo, reconociendo tanto sus logros como sus desafíos, y explorando cómo estos se relacionan con los principios presentes en El Príncipe de Maquiavelo. En última instancia, este análisis no pretende ser una condena ni una apología del liderazgo de Pedro Sánchez, sino más bien una reflexión sobre las complejidades del ejercicio del poder en la España contemporánea y las lecciones que podemos aprender de la filosofía política clásica para comprender mejor nuestro contexto político actual. Resumen del libro El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo es una obra clásica de la filosofía política que ofrece una visión perspicaz sobre el ejercicio del poder y el liderazgo político. Escrito en el siglo XVI, este tratado se ha convertido en un referente fundamental para entender las complejidades del gobierno y la política. A lo largo de sus páginas, Maquiavelo explora una serie de principios y conceptos que siguen siendo relevantes en la actualidad, ofreciendo una guía práctica para aquellos que buscan mantenerse en el poder y ejercer el liderazgo de manera efectiva. Uno de los principales conceptos abordados en El Príncipe es el de la astucia política. Maquiavelo sostiene que un gobernante exitoso debe ser astuto y hábil en el arte de la política, capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de tomar decisiones estratégicas para garantizar su supervivencia en el poder. Esta astucia política implica el uso de la fuerza cuando sea necesario, así como el empleo de la diplomacia y la manipulación para alcanzar los objetivos deseados. Otro aspecto central de El Príncipe es el mantenimiento del poder. Maquiavelo advierte que el gobernante debe estar dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para asegurar su dominio sobre el pueblo. Esto puede implicar el uso de la fuerza bruta, pero también estrategias más sutiles, como la promoción de la lealtad entre los súbditos y la eliminación de posibles amenazas a su autoridad. En última instancia, el objetivo del gobernante es preservar su poder y evitar cualquier intento de rebelión o subversión. La relación entre el gobernante y el pueblo es otro tema importante tratado en El Príncipe. Maquiavelo reconoce la importancia de mantener el apoyo del pueblo para garantizar la estabilidad del gobierno. Sin embargo, también advierte que el gobernante no debe ser excesivamente complaciente con las demandas del pueblo, ya que esto podría debilitar su autoridad y poner en peligro su posición en el poder. En cambio, el gobernante debe mantener un equilibrio delicado entre el uso de la fuerza y la concesión de ciertos beneficios al pueblo para mantener su lealtad. Para ilustrar estos principios, Maquiavelo recurre a una serie de ejemplos históricos y políticos, que van desde la antigua Roma hasta los gobernantes de su época. En estos ejemplos, podemos ver cómo los líderes astutos y enérgicos lograron mantenerse en el poder a pesar de los desafíos y las amenazas externas e internas.
Al estudiar estos casos, podemos extraer lecciones valiosas sobre el arte de gobernar y las estrategias necesarias para mantenerse en el poder en un mundo político siempre cambiante y competitivo. En resumen, El Príncipe, de Maquiavelo ofrece una visión perspicaz sobre el ejercicio del poder y el liderazgo político, proporcionando una guía práctica para aquellos que buscan mantenerse en el poder y ejercer el liderazgo de manera efectiva. A través de sus principios y ejemplos, Maquiavelo nos enseña la importancia de la astucia política, el mantenimiento del poder y la relación entre el gobernante y el pueblo, lecciones que siguen siendo relevantes en la política contemporánea. Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, ha sido objeto de diversas críticas a lo largo de su mandato. Desde su llegada al poder, ha enfrentado numerosos desafíos y controversias que han generado debate y polémica en la opinión pública. En este apartado, analizaremos algunas de las principales críticas dirigidas hacia su liderazgo, centrándonos en aspectos como la falta de transparencia, el manejo de crisis políticas y la gestión de la pandemia de COVID-19. Una de las críticas más recurrentes al liderazgo de Pedro Sánchez ha sido su supuesta falta de transparencia y claridad en la comunicación política. Muchos críticos argumentan que el presidente no ha sido lo suficientemente transparente en relación con ciertas decisiones y políticas gubernamentales, lo que ha generado desconfianza y escepticismo entre la ciudadanía. Por ejemplo, se le ha reprochado la opacidad en la gestión de determinadas cuestiones, como los acuerdos con otros partidos políticos o los detalles de ciertas negociaciones internacionales. ¿Sabes a qué nos referimos? Otro aspecto que ha sido objeto de crítica es el manejo de crisis políticas por parte de Pedro Sánchez. Durante su mandato, ha tenido que hacer frente a diversas crisis, como la crisis catalana o la crisis migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla. En algunos casos, se le ha reprochado una falta de liderazgo efectivo y de capacidad para gestionar estos conflictos de manera adecuada, lo que ha generado tensiones y divisiones en la sociedad española. Además, se ha cuestionado su habilidad para llegar a acuerdos y consensos con otros actores políticos, lo que ha dificultado la resolución de estos problemas. La gestión de la pandemia de COVID-19 también ha sido objeto de críticas hacia el liderazgo de Pedro Sánchez. Si bien es cierto que la crisis sanitaria ha sido un desafío sin precedentes para todos los gobiernos del mundo, se le ha reprochado al presidente una serie de decisiones y acciones que han sido consideradas insuficientes o poco efectivas. Por ejemplo, se le ha criticado la falta de previsión y planificación en la gestión de la crisis, así como la lentitud en la adopción de medidas preventivas y la falta de coordinación con las comunidades autónomas. Además, se ha cuestionado su comunicación durante la pandemia, que en ocasiones ha sido percibida como confusa o contradictoria. Por último, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha sido objeto de intensa atención mediática debido a una serie de acontecimientos que han generado un clima político y personal muy tenso en el país. La carta y la consideración de dimisión. Pedro Sánchez publicó una carta abierta en la que reflexiona sobre la posibilidad de dimitir como presidente. En esta carta, expresa la necesidad de detenerse y reflexionar sobre si debe continuar al frente del gobierno, mencionando el ambiente político hostil en el que se encuentra. Motivos personales y ataques a Begoña. Sánchez ha denunciado una operación de acoso y derribo contra él, incluyendo ataques a su esposa, Begoña. Esta situación personal ha influido en su consideración de dimitir como presidente. Reacciones públicas. La carta ha desencadenado una oleada de reacciones en toda España, incluyendo la conmovedora respuesta del cineasta Pedro Almodóvar, quien compartió sentirse profundamente afectado por la indefensión que refleja la carta. El caso Koldo y sus ramificaciones, desde el caso Koldo hasta los ataques personales dirigidos a Begoña, estos eventos han sido citados como factores que han llevado a Pedro Sánchez a considerar seriamente su dimisión. Anuncio de decisión futura. Sánchez ha suspendido su agenda y se espera que comunique su decisión final el próximo lunes 29 de abril. Estos acontecimientos han generado especulación y debate en la opinión pública española, y la decisión que tomará Pedro Sánchez es crucial, ya que podría tener un impacto significativo en el panorama político del país. Una perspectiva maquiavélica podría considerar la carta de Pedro Sánchez como una hábil estrategia política para consolidar su posición y movilizar el apoyo público en un momento de crisis. Desde esta visión, la carta podría ser vista como una maniobra calculada para 1. Crear empatía y simpatía. La carta puede haber sido diseñada para generar empatía entre el público al mostrar una vulnerabilidad percibida por parte del líder político. Maquiavelo, conocido por su enfoque pragmático del poder, destacaría la importancia de controlar la percepción pública y mantener el apoyo emocional de la población. 2. Desviar la atención y ganar tiempo. Al plantear la posibilidad de dimisión,
Sánchez podría estar desviando la atención de otros problemas políticos o personales más urgentes. Esta táctica permitiría ganar tiempo para manejar la situación interna y planificar estrategias futuras. 3. Crear una narrativa de lucha y resistencia. La carta podría también ser una forma de crear una narrativa de lucha contra fuerzas externas, como la derecha política, fortaleciendo así su posición como líder combativo y en defensa de sus ideales políticos. 4. Buscar solidaridad y unidad. Al revelar detalles personales, como el impacto en su esposa, Sánchez podría estar buscando solidaridad y unidad entre sus seguidores y simpatizantes políticos. Desde una perspectiva maquiavélica, cada acción pública se percibiría como parte de una estrategia cuidadosamente calculada para mantener y fortalecer el poder político. La carta de Sánchez podría ser vista como un ejemplo de cómo un líder político utiliza la emotividad y la percepción pública para avanzar en sus objetivos estratégicos. Vamos a analizar un poco más. Al analizar las críticas al liderazgo de Pedro Sánchez, resulta interesante identificar similitudes entre algunas de las acciones o características criticadas y los principios presentes en la obra El Príncipe de Maquiavelo. Aunque El Príncipe fue escrito hace siglos, muchos de sus principios siguen siendo relevantes en el contexto político actual y pueden arrojar luz sobre ciertos aspectos del liderazgo contemporáneo. A continuación, exploraremos estas similitudes y ejemplificaremos con ejemplos concretos tanto del libro como del contexto político español. Uno de los principios maquiavélicos que puede ser relevante para analizar el liderazgo de Pedro Sánchez es el de la astucia política. Maquiavelo abogaba por la necesidad de que el príncipe fuera astuto y sagaz en sus acciones, utilizando la estrategia y la inteligencia para mantenerse en el poder. En este sentido, algunas críticas hacia Sánchez podrían estar relacionadas con su supuesta falta de transparencia y su manejo político de ciertas situaciones, lo que podría interpretarse como una manifestación de esta astucia política maquiavélica. Por ejemplo, su forma de gestionar determinadas crisis políticas o su habilidad para negociar acuerdos con otros partidos políticos podrían considerarse ejemplos de esta astucia política. Otro principio maquiavélico que podría estar presente en el liderazgo de Pedro Sánchez es el de la flexibilidad y la adaptabilidad. Maquiavelo defendía la idea de que el príncipe debía ser capaz de adaptarse a las circunstancias y cambiar de estrategia según fuera necesario para mantenerse en el poder. En el caso de Sánchez, algunas críticas podrían estar relacionadas con su aparente falta de coherencia o su tendencia a cambiar de opinión según convenga a sus intereses políticos. Por ejemplo, se le ha criticado por su supuesta falta de compromiso con ciertas promesas electorales o por su habilidad para adoptar discursos contradictorios según la situación política del momento. Por otro lado, el principio maquiavélico de la centralización del poder también podría ser relevante para analizar el liderazgo de Pedro Sánchez. Maquiavelo defendía la idea de que el príncipe debía concentrar el poder en sus manos y evitar la división del mismo, ya que esto debilitaría su autoridad y su capacidad para gobernar. En el caso de Sánchez, algunas críticas podrían estar relacionadas con su supuesta tendencia a centralizar el poder en la figura del presidente y a tomar decisiones de manera unilateral, sin tener en cuenta la opinión de otros actores políticos. Por ejemplo, se le ha criticado por su forma de gestionar determinadas crisis políticas o por su falta de diálogo con las comunidades autónomas en ciertas decisiones importantes. En resumen, al comparar las críticas al liderazgo de Pedro Sánchez con los principios maquiavélicos presentes en El Príncipe, podemos identificar similitudes que nos permiten entender mejor ciertos aspectos del liderazgo contemporáneo. Si bien es cierto que estas similitudes no implican necesariamente una coincidencia total entre ambos contextos, resulta interesante analizar cómo los principios maquiavélicos pueden arrojar luz sobre ciertos aspectos del liderazgo político actual y ayudarnos a comprender mejor las dinámicas de poder en la sociedad contemporánea. Reflexión y conclusión. Al realizar esta comparación entre las críticas al liderazgo de Pedro Sánchez y los principios maquiavélicos presentes en El Príncipe, podemos extraer varias reflexiones interesantes sobre el liderazgo político contemporáneo y las dinámicas de poder en la sociedad actual. En primer lugar, resulta evidente que muchos de los principios maquiavélicos siguen siendo relevantes en el contexto político actual, lo que demuestra la temporalidad de las lecciones impartidas por Maquiavelo en su obra. Aunque la sociedad y la política han evolucionado desde la época de Maquiavelo, muchos de los desafíos y dilemas a los que se enfrentan los líderes políticos siguen siendo los mismos, lo que sugiere que las lecciones de El Príncipe pueden seguir siendo útiles para entender y abordar los problemas contemporáneos. Por otro lado, esta comparación también nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales del liderazgo político en la sociedad actual.
Si bien es cierto que algunos de los principios maquiavélicos pueden ser efectivos para mantenerse en el poder en un mundo político competitivo y complejo, también plantean interrogantes sobre la ética y la moralidad de ciertas acciones políticas. ¿Hasta qué punto es aceptable sacrificarse la ética en aras del poder político? ¿Cuáles son los límites éticos del liderazgo político en la sociedad contemporánea? Por último, esta comparación nos ofrece algunas lecciones importantes para el liderazgo político actual. Nos recuerda la importancia de la astucia política y la adaptabilidad en un mundo político cambiante y competitivo, pero también nos insta a no perder de vista los valores éticos y morales en nuestras acciones políticas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia, la coherencia y el diálogo en el ejercicio del liderazgo político, y nos recuerda que el verdadero poder político radica en la capacidad de generar consenso y trabajar en beneficio del bien común. En conclusión, esta comparación entre las críticas al liderazgo de Pedro Sánchez y los principios maquiavélicos nos ofrece una visión fascinante del liderazgo político contemporáneo y las dinámicas de poder en la sociedad actual. Nos invita a reflexionar sobre las complejidades éticas y morales del liderazgo político, y nos recuerda la importancia de cultivar valores éticos y morales en nuestras acciones políticas. En última instancia, nos anima a aspirar a un liderazgo político que combine la astucia y la adaptabilidad con la integridad y el compromiso con el bien común. ¿Y tú qué opinas? ¿Acabará Pedro Sánchez como Maquiavelo en prisión, luego indultado y exiliado de la política para siempre? ¿Qué opinas que pasará el 29 de abril, o sea este lunes? Deja tu opinión en comentarios, dale me gusta y suscríbete.